Mi nombre es Sebastián Magaluf, soy artista visual. Me dedico principalmente a producir trabajo de performance colectiva y también a realizar instalaciones que tienen un compromiso muy especial con el espacio y en consecuencia con las personas. Considero que el arte tiene relación estrecha con la vida, es algo orgánico, está presente en todas partes, en todo momento, en la medida que haces consciente eh, el evento, el suceso, el momento, el segundo, como, como un algo en donde la experiencia te hace partícipe y tú eres capaz de reconocer en esa experiencia eh, un nexo con lo que conocemos como arte, eso desconocido o eso que aparentemente no tiene ningún sentido. El arte siempre ha ido mucho más allá, puede transformarse en una bomba nuclear, digamos, en la medida que, eh, y como ha sido también y como lo ha demostrado la historia. Eh, son eventos que han estado, por decirlo así, bajo la epidermis y que se han manifestado, digamos, de manera muy concreta y muy potente. Que todas las otras ciencias o que toda la, la misma cultura es como un estandarte que va rompiendo, que va eh, promoviendo, que va cuestionando. Es una gran mezquindad porque tiene consecuencias con el lugar donde estamos habitando, tiene consecuencias con la historia que nos precede, que también es compleja, es muy breve, eh, y la geografía, o sea, todo eso hace de que lo que se piensa como arte, lo que se realiza como arte, eh, es bastante flojo. Prefiero en realidad echar un vistazo a lo que pueden los estudiantes de arte producir o pensar cuando están insertos dentro de esta burbuja. Porque lamentablemente cuando salen de la burbuja se enfrentan a esta realidad y eso impide que puedan seguir pensando o soñando el arte como creo yo debiese eh, pensarse de una manera más radical, de una postura mucho más crítica y no cayendo, digamos, en el desastre que termina siendo el arte en Chile. El movimiento K marca un hito importante dentro de la historia del arte en Chile. Ahora, los artistas jóvenes creo que eh, han sido un poco, entre comillas, aportillados por el sistema, entonces eso impide que vuelva a existir otros hitos que vayan marcando, que vayan rompiendo. Mi obra tiene que ver con dos aspectos, por decirlo de alguna manera. Uno es el trabajo, el oficio, que a partir del pensamiento de los lugares, del pensamiento del espacio, del entender dónde estamos situados, a partir de la medición.
Y por otro lado, es el cómo estamos en estos espacios y en consecuencia involucra a los cuerpos. Me interesa preguntarme cómo nos relacionamos en este espacio, qué distancia existe entre la persona que está más próxima a mí y la persona que está más distante a mí en este espacio. Es como pensar el vacío. ¿Qué es lo que me sugiere ese vacío para yo pensar en una forma? Siempre trabajo con gente y todo el grupo se transforma como en una especie de colonia que trabaja sin saber muy bien por qué, pero con un objetivo, y ese objetivo es construir algo. Eso me motiva, eso creo que es interesante. Cuando lo hago visible, ese proceso se transforma en performance. Cuando lo hago visible, pero en realidad siempre está. Eso me motiva. Nunca dejo de pensar en Fluidos, ¿verdad? En una de sus obras, en donde muy inteligentemente el trabajo requiere de la participación del público para estar permanentemente sucediendo. Cuando el público también pasa a ser parte de la obra, sin a lo mejor teniendo grandes pretensiones, pero sucede, se invierten los papeles. He hecho trabajos colectivos con más de 70 personas. Eso es difícil, es complejo. Es complejo porque también hay que pensar en cómo uno va a integrar a ese grupo humano para realizar algo. ¿Por qué les va a interesar? Entonces eso también lo torna difícil. Al mismo tiempo también es difícil pensar en un trabajo de una instalación que requiere de mucha precisión, que requiere de mucho trabajo y mucho oficio, muchas horas de dedicación que hacen que el cuerpo se agote, digamos. Podría decir, por ejemplo, que, claro, un trabajo difícil es uno que realicé en Finlandia con más de 70 personas, en donde tuve que hacerlos partícipes de un trabajo colectivo, más que la misma acción, sino que todo lo que implica el proceso de tener que decirles, digamos, invitarlos a participar. Por lo general van mutando, van transformándose. Si pudiese pensarlo como un gran tema, yo creo que tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con un poco lo que planteé anteriormente. Y eso repercute en críticas quizás a lo mejor a las instituciones, a las galerías, a los museos, a los espacios culturales. Al poder replantearlos de otra manera, sacarlos de esa formalidad, sacarlos de ese encuadre tan estricto, tan rígido, porque el arte está en todas partes. Me interesa lo que he expuesto más formalmente en instituciones, en la Galería Gabriela Mistral el año pasado, donde me interesó producir un trabajo de performance colectivo que parte desde la calle y culmina dentro del edificio, pero también haciendo un cuestionamiento a lo que implica, ¿verdad?, esa institución como una institución de arte contemporáneo, donde lo que acontece de manera relevante es al exterior. Podría partir, digamos, con la saga de trabajos de performance que hice en la Plaza Inés de Suárez, Superficie y Resistencia. Bueno, con 2 troncos de árboles construí un muro de elásticos envolviéndolos entre sí, y esos elásticos eran restos de un trabajo que hice años atrás en el Centro Cultural de España. Junto a eso confeccioné un traje de cuentas de acrílico que utilicé para una acción, y la acción consistía en correr por el parque hacia este muro, dando un brinco y cruzándolo.
Eso era todo. Esa saga para mí es importante, fueron como 5 trabajos de ese tipo y culminó en una invitación que me realizaron eh, de Rancagua, de la Municipalidad de Rancagua, y ahí realicé un trabajo en donde incluí ya de frentón a la gente. Y los convoqué para realizar una performance que cerraba en cierta medida todo ese ciclo que, que digamos, cuestionó mucho ciertos aspectos de mi trabajo y al mismo tiempo aspectos que me interesaban dentro de lo que consideraba como el arte contemporáneo en Chile. Bueno, se tejió con la ayuda de estudiantes una especie de cama elástica y ese tejido fue tensado por estas personas que estaban arriba de unos plintos, pensando en la escultura tradicional, que además dificultaba también el hecho de tensar este tejido, porque es un elástico grueso, un elástico pesado, es una cuestión compleja, es grande, al menos debe medir unos 10 metros de largo por unos 4 o 5 de ancho, o sea, es una cuestión pesada, son kilos y kilos y kilos de tejido. Entonces dificultaba el hecho de hacer la fuerza, se arrastraban los plintos, se tendían como a desbalancear, a caer. Ya, eso me parece interesante y todo esto al interior de la Sala de Arte Contemporáneo de la Municipalidad de Rancagua. Después hay otros trabajos que también son importantes. Una instalación que hice que fue en Nueva York, en AC Institute, una galería allá, que creo que es interesante, que es importante por lo que implicó en términos de montaje, en dedicación del montaje y el cómo también se tomó ese material como parte del trabajo. O sea, se incluyó un video que registraba todo el proceso de la construcción de la instalación, que fue realizada con 3 personas más y yo, éramos 4. Era un trabajo muy complejo de prácticamente artesano, ¿ya? De artesanía, ideado para esa galería, en donde se registró todo el proceso y se puso al lado de la instalación misma. Y la instalación era compleja porque geométricamente era compleja, porque el espacio en sí era complejo y lo que hice fue construir una forma relativamente orgánica a través de la geometría. Los materiales fueron elásticos plateados y hilos de silicona. O sea, el trabajo además era difícil de percibir. También eso me parece interesante. Así como también hice anterior a ese, años anterior, un trabajo de solamente hilo de silicona que de hecho me pasó de que me decían, oye, fui a la exposición y no vi tu trabajo. Y después fue de nuevo y no lo vio tampoco. Y tercera vez tampoco lo vio. Dije, está ahí, tenés que ir a ver. Y después lo descubrió, digamos, pero no se veía el trabajo, era un trabajo que estaba hecho en un vértice y construías una especie como de iglú, con puro hilo de silicona. Bueno, aquí pasaba un poco lo mismo, esa relación como sensorial con la materialidad, y que al mismo tiempo como que hace pensar como una especie de virtualidad, pero que al mismo tiempo está presente, como enfrentarse a un espejo quebrado o un vidrio medio trizado. Tiene como que esas características que me parecían interesantes y al mismo tiempo lo que implicó todo el proceso de construcción, que era muy complejo. Eran puras pirámides invertidas y para que se construyera la pirámide había que trazar una línea que cruzara esos 2 vértices hacia abajo para que la tensara, digamos, como un poco lo que pasa acá.
Bueno, y trabajos también en donde lo último que he estado haciendo, que para mí son muy importantes, en donde la gente se involucra con lo que se piensa como obra, se invita a participar, y son trabajos quizás a lo mejor que no requieren de tanto, en algunos casos, no requiere de tanto trabajo previo, técnico, digamos, artesano, pero sí requiere, digamos, de una gran eh, gestión, que es importante para poder producir. También entiendo de que si no se produce como está pensado, me parece interesante que se tenga que improvisar, porque se tenga que repensar en el momento. Es el objeto que puede estar animado por cualquier persona. Da lo mismo que se lo ponga. ¿Por qué ponerse un traje y no sacarse un traje o la ropa para hacer performance? Porque me interesa la consecuencia de la... no me interesa la performance en cómo, entre comillas, se tiende a realizar, al menos lo que yo he visto acá, y quizás en otros lados. Es la performance, es el día a día. Claro, ¿por qué el día a día con un traje? Porque es un traje vestido que saca la identidad del artista. Una vez me dijo, de hecho me pareció muy interesante, Luis Stiefenberg, un curador. De hecho él tuvo la oportunidad de hablar con Joseph Kosuth sobre el conceptualismo, sobre el arte, y él me dijo que para él, digamos, lo importante o lo interesante, o él como artista, era el vivir de su creatividad, digamos, vivir de la creatividad. La definición, si me preguntan a mí qué soy un artista de performance.